Como siempre, yo me escondo acá. Y el chat aquí. Muy bien. Primer repaso general, muchachos, aunque en realidad general no es, ¿no? Porque vamos a ver solamente los primeros puntos, los primeros 10 temas. El curso todavía falta. Ya hemos avanzado hasta sistema digestivo y vamos a encontrar preguntas de todo esto en este primer repaso, ¿ya? Va a ver usted cuál es la mecánica del repaso. Vamos a ir analizando pregunta por pregunta que usted ya las tiene y usted tiene toda la libertad de abrir el micrófono, dar su respuesta o en todo caso usar el chat también dar su respuesta. Vamos. Pregunta 1. Disculpe usted. El epitelio de transición. El epitelio de transición, también llamado urotelial o uroepitelio, es un tipo de tejido epitelial que consiste en varias capas de células que puede expandirse y contraerse, y que es el revestimiento de la vejiga y, en general, mucosa de todo el tracto urinario, desde los cálices renales hasta la uretra. Punto. Primera pregunta, y usted me dice, profe, no ha enseñado todavía esto de la vejiga. Todavía no hemos visto el curso de riñón ni de vejiga, pero tejido epitelial sí. Fue de las primeras clases. Y decíamos que hay tipos de tejido epitelial, y entre esos tipos de tejido epitelial hay uno que se llama de transición. Este tipo de tejido epitelial es del tipo, profe, ¿cómo voy a saber? Lea la pregunta. Dice, es un tipo de tejido epitelial que consiste en varias capas de células. Ah, varias capas de células, profe, ya me acordé, tejido epitelial es la pared de ladrillos, se acordó. Ya ve, tejido epitelial es la pared de ladrillos. Y ahí me acuerdo de todo. Pared de ladrillos. Entonces, si tengo esa figura en mi mente, ¿será monoestratificado? No, porque eso significa una capa. Simple, no, porque eso es sinónimo de monoestratificado. Pseudoestratificado, no, profe, eso era otra cosa. Polistratificado, claro, ve. Entonces, ¿para qué me hablan de uroepitel y que la vejiga? Para confundirme un poquito, y todas las preguntas van a intentar confundirlo. Esa es la clásica pregunta de ECO, de confundir, ¿no? De ECO no es destreza cognitiva, no, es tratar de confundir al postulante. Pero no lo va a lograr con ustedes, no lo va a lograr, ¿no? Este tejido epitelial, como es de varias células, es un poliestratificado. Muy bien. Y por si acaso recordemos en 2 minutos. Todos tienen esta lámina. Y como vamos a recordar, y este es un repaso, eh, terminando la charla, les voy a pasar este repaso, estas láminas de repaso con su tutora, con la señorita Chaza, para que ella se encargue de pasárselo a ustedes, ¿no? Para que lo tengan y completen de leerlo y repasarlo bien en casa, ¿ya, jóvenes? Así que no se esté preocupando mucho de tomar capturas, nada, sino atender y recordar, ¿ya? Recuerdo que el tejido epitelial está formado por células juntitas que parecen realmente una pared de ladrillos, como acá, pero a veces es una sola capa de células. Cuando es una sola capa de células se llama monoestratificado o simple. Y cuando son varias capas de células se llama estratificados o poliestratificados. Cuando es simple, usted ve una sola capa de células y ahora tiene que ir a la forma de la célula. Si la célula es planita, dirá que es un monoestratificado plano. La rayita verde me hace recordar a la membrana basal. A la membrana basal.
Si es una sola capa y las células son cuadraditas como cubitos, será un monoestratificado cúbico. Monoestratificado cúbico. Y si son células, aunque acá se ha enrollado, ¿no? Y si son células altitas como chisitos, será un monoestratificado cilíndrico. No hay forma de perderse, solo mirar. Monoestratificado o simple plano. Monoestratificado cúbico, monoestratificado cilíndrico. Y acá, profe, este es un monoestratificado cilíndrico. Este es un monoestratificado cilíndrico, pero con las células de diferente tamaño, con las células de diferente altura. ¿Correcto? Parece desordenado. Mientras acá se ve bonito, acá se ve todo desordenado. Esto, como los núcleos están unos más arriba que otros, esto me confunde y me hace pensar que es un poliestratificado, pero no, es una sola capa. Por eso le llaman pseudoestratificado. Y encima tiene cilios, pseudoestratificado ciliado. Este de acá, muchachos, el único sitio donde se encuentra es en las vías respiratorias. Por eso había uno acá que decía respiratorio. No, 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 no. Ese respiratorio solamente se ve, pues, es este, el pseudoestratificado. Luego el de muchas capas. Cuando tengo muchas capas es un poliestratificado. Me acuerdo de la pared de ladrillos. Y para decir si es plano, cúbico o cilíndrico, usted solamente se fija en la última capa. Y la última capa siempre es la de encima. Solamente se fija en la última capa. Si la última capa está formado de células planas, entonces este es un poliestratificado plano. Si la última capa está formado por células planas, pero con una capa de proteínas encima, eso es queratina. Eso es queratina. Y este es un poliestratificado plano con queratina. El único sitio donde se ve esta queratina, recuerden, es la epidermis, la piel. El único sitio donde se ve queratina, piel. Si la última capa son cilíndricas, poliestratificado cilíndrico. Si la última capa, profe, yo aquí solamente veo 2 capas, ya pues, 2 es más que 1. Y definitivamente es un poliestratificado con la última capa cúbico. Y esta es la pregunta del repaso. Miren, nadie va a dudar que son varias capas, pero qué desorden, profe. Parece no una pared de ladrillos moderna, sino una pared de piedras de un templo incaico, ¿no? Como los incas ponían sus piedras de diferente tamaño, pero la hacían, los incas la hacían, su muro ahí. Ese tipo de poliestratificado, pero en desorden, se llama epitelio de transición. ¿Y por qué se llama de transición? Porque transición significa cambio. Y este tejido epitelial cambia. ¿Qué cambia? De forma. ¿Y por qué cambia de forma? Porque el órgano en el que está, el órgano cambia de forma. El órgano cambia de forma. La vejiga. Cuando la vejiga, que tiene este epitelio dentro en su mucosa, tiene ese tipo de epitelio de transición, cuando la vejiga se llena de orina, su pared se estira. Su pared se estira. Entonces, todo el tejido epitelial se estira también y se aplana. Pero cuando evacuamos, la vejiga vuelve a su tamaño normal y las células se vuelven a levantar. Otra vez la vejiga se llena de orina y todo se aplana. Cuando evacuamos, otra vez se pone redondito. ¿Sí? Este es el epitelio de transición. Vejiga. Esa era la pregunta. Vejiga. Urotelio. ¿Por qué? Porque es de las vías urinarias. Pues.
Listo, pregunta 1. Pregunta 2. La, perdón, perdón. La pepsina. La pepsina es de la última clase, ¿eh? La pepsina es una enzima digestiva que se secreta en el estómago y que hidroliza las proteínas en el estómago. Traducido, es la que hace la digestión de las proteínas. Hidrolizar es cortar los enlaces, ¿no? Hacer la digestión. La otra palabra rara, hidrolizar. ¿A quién? A las proteínas. Es la última clase que hemos hablado de esto. Es, por lo tanto, una peptidasa. Profe, me está asustando. Una enzima que corta enlaces peptídicos, pues de las proteínas. Es una de las 3 peptidasas principales del aparato digestivo humano, junto con la tripsina y la quimotripsina. Muchachos, hasta acá, el 90% de los postulantes ya dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, profe? Qué horrible. Ah, no, yo no sé esto. A mí no me han enseñado. Yo paso a la siguiente. Y se va a la siguiente pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta DECO logró su objetivo, asustarlo. Asustarlo. ¿Por qué me voy a asustar? Pepsina, quimotripsina, ¿qué es esto? Dios mío. Profe, pero usted enseñó. Sí, pero no me acuerdo. ¿Has terminado la pregunta? No, profe. ¿Qué dice al final? El estómago es la porción más cha-cha-cha del tubo digestivo. ¿Más qué? A ver, ¿más pequeña? No. ¿Más larga? No. ¿Más dilatada? Puede ser. Puede ser, ¿eh? ¿Más enzimática? No. ¿Cómo que no, profe? Si se hace la digestión. Acuérdese que yo le dije en clase que el estómago falla en la digestión. No termina la digestión. ¿Por qué? Porque no tiene todas las enzimas. ¿Se acuerdan? Solo tiene esta para la proteína. ¿Quién tiene todas las enzimas? El páncreas. Y el páncreas, su jugo pancreático, no lo echa al estómago, lo echa al duodeno. Ahí están todas las enzimas. Por eso el estómago, cuando llega hasta quimo, el quimo no está completamente digerido. Lo dijimos en clase. ¿Es la porción más degradativa? No, pues si no tiene las enzimas, no puede ser la porción más degradativa. Así que no se moleste, pero así de simple, el estómago es la porción más dilatada del tubo digestivo. Imagínense los alumnos que abandonaron la pregunta y miren la respuesta. Profe, pero está bonita la pregunta. Ya ve, está sencilla y a la vez acordarme de lo que se conversa en clase. ¿No? Es cierto, el estómago de todo el tubo digestivo es la parte dilatada, ensanchada, con forma de letra J de nuestro tubo digestivo. Comienza en el cardias, termina en el píloro, como ya sabemos, son esfínteres, y dentro la mucosa está llena de glándulas microscópicas llamadas las glándulas gástricas. Y en estas glándulas gástricas hay 3 células que usted no va a olvidar. 3. Las células mucosas, las células parietales y las células principales. Célula mucosa, célula parietal, célula principal. La célula mucosa es la célula que fabrica moco protector. Moco. Ese es el que protege mi estómago. Ya. La célula parietal, la célula parietal es la encargada, llamada también oxíntica en la San Marcos. Recuerde que la pre-San Marcos también le llama oxíntica, oxíntica,
es la encargada de fabricar ácido clorhídrico, que es un componente del jugo gástrico, el ácido clorhídrico. ¿Cómo hace? Lanza hidrógeno, lanza cloro fuera de la célula al estómago y ahí se forma el ácido clorhídrico. ¿Mm? Esa es la célula parietal. Y la célula principal, llamada también simógena, es la célula que fabrica pepsinógeno. Su función es fabricar pepsinógeno y lanzar pepsinógeno. ¿Y el pepsinógeno, profe? El pepsinógeno es una sustancia inactiva. Decíamos que tenía como un candadito. Cuando este pepsinógeno cae al estómago y se encuentra con el potente ácido clorhídrico que ya está ahí, el ácido clorhídrico ¡plaj!, le corta el candadito. ¿Ve? Se lo quitó. Y al cortarle el candadito, el pepsinógeno se activa. El pepsinógeno se prende y se transforma en pepsina. Y la pepsina, decía la pregunta, es la que corta los enlaces peptídicos, por eso se llama pepsina, haciendo la digestión de las proteínas. Por eso es una proteasa, porque corta las proteínas. Es una enzima, es una proteasa, las enzimas terminan en asa, y como corta las proteínas, la pepsina hace la digestión de las proteínas. Por eso dijimos la clase pasada que la digestión de las proteínas se inicia en el estómago por acción de la pepsina. Por ahí empezó y me termina preguntando si el estómago es la parte más dilatada. Claro. A ver, a ver quién cae en esta trampa. ¿Quién pisa el palito, como dicen? A ver. La laringe, sistema respiratorio. La laringe es un órgano tubular. La pared de la laringe está compuesta por 9 piezas de cartílago. 3 son impares, el cartílago tiroides, el cartílago epiglotis y el cartílago cricoides. Profe, no me venga con eso. Y 3 son pares, los cartílagos aritenoides, los cuneiformes y los corniculados. Además, comunica con la tráquea. Ya está. Pero, profe, tiene cartílagos, no me acuerdo. Si no te acuerdas los cartílagos, no importa. Comunica a quién con la tráquea. La laringe comunica la tráquea con quién. A ver, acuérdate, tócate. Tócate, la laringe, acá está mi manzana. ¿Quién sigue? La tráquea. Entonces la laringe comunica la tráquea con quién. ¿Quién está encima? Sistema respiratorio. Correcto, pues muchachos, la faringe. Eso es todo, profe. Esa es la pregunta. ¿Y por qué se meten con cartílagos? Repito, para confundirte. Para confundirte. Eso es DECO. Cuando San Marcos inventa las DECO, que según ellos significa destreza cognitiva, pero para mí significa o bien de colores o significa de confundir. No, porque de destreza cognitiva, el que sabe, sabe, jóvenes. No hay vuelta que darle acá. Las preguntas DECO son preguntas que intentan confundirme, ¿no? Y al menos lo que yo le podría decir en mi curso, han venido preguntas, pues, que en realidad son una pérdida de tiempo, oiga, y al final me terminan preguntando otra cosa. Por ejemplo, miren, yo siempre hago esto, no intento que sea chiste, sino quiero ilustrar lo que es una pregunta DECO. Una pregunta DECO podría ser así: la papa peruana. La papa peruana es un tubérculo milenario, es un tallo subterráneo que crece en tales condiciones y tenemos en el Perú una gran variedad de papas. Fíjate que hay papa, la papa y la papa se cosecha y se cultiva y se trae al Lima y se vende en el mercado y las papas, porque las papas eran un gran y tenemos media página de las papas. Pregunta: ¿cuánto cuesta un kilo de camote?
Profe, ¿fue un chiste? No, fue una pregunta de eco. Donde te hablan media hora de no sé qué y te terminan preguntando otra cosa. ¿Para qué? Para hacerte temblar, profe, que no sé cuánto está el kilo. Es un ejemplo, pues. No. Acá, que los cartílagos, que fíjate que el otro, ay, profe, ¿qué es esto? Nunca me enseñaron. ¿Quién comunica la tráquea con la laringe? ¿Comunica la tráquea con quién? ¿Cómo no me voy a acordar qué es la faringe? Si eso es lo primero que me enseñan en primero de primaria, profe. Vamos, todos. Nariz. Acá, el órgano común, faringe. Y acá, laringe. Y aquí, tráquea. Entonces, la laringe comunica la tráquea con quién? Con la faringe, pues, profe. Ya ves. Primero me asustas, después me regalas la pregunta. Eso es deco. Y sí, pues, no me voy a olvidar que la laringe tiene sus cartílagos, que son los cartílagos grandes, que son la epiglotis, la tapita, ¿te acuerdas que abre y cierra la epiglotis? El cartílago tiroides, que es el que tiene este bulto acá, que es la manzana de Adán. Y el que parece un anillo, una sortija, el cricoides. Cricoides, ¿no? Epiglotis, tiroides, cricoides. Y hacia atrás tenemos los pequeñitos, los aritenoides, los corniculados, y faltan los chiquititos cartílagos de raíz, que ni se ven porque pues, son unos granitos de arroz que por ahí están. Sí tiene cartílagos, no lo voy a negar. Y el más grande de todos, el tiroides, con su manzana, ¿no? No lo voy a negar. Y tampoco me voy a olvidar que dentro de la laringe están las cuerdas vocales. Y las cuerdas vocales son 4. 2 cuerdas vocales superiores y 2 cuerdas vocales inferiores. Tampoco me voy a olvidar que las cuerdas vocales inferiores, esas son más gruesas que las superiores. ¿Debido a qué? A que tienen músculo. Son cuerdas con músculo. Y ese músculo yo lo templo a voluntad y cuando vibra emite la voz. Así que la voz procede de la vibración de las cuerdas vocales inferiores, no así de las superiores. Esa es la razón por la que a las cuerdas vocales inferiores se les llaman las verdaderas, a las inferiores, y a las superiores las cuerdas vocales falsas. Por eso que el profesor del lenguaje dice que la laringe es el órgano de la fonación, porque de aquí viene la voz de la vibración de las cuerdas vocales inferiores. Pregunta 4. El trastorno del ritmo cardíaco o arritmia cardíaca se define como una variación de la frecuencia o el ritmo cardíaco que no se justifica por razones fisiológicas. Algo está pasando y mi corazón ha perdido el ritmo, o se acelera o está lento. Se debe a trastornos ya sea en la generación o en la propagación del impulso cardíaco a través del sistema de conducción eléctrica del corazón o una combinación de ambos. Ya me acordé, profe. El sistema de conducción eléctrica del corazón. Ya me acordé. En este sistema, ¿quién es considerado como el primer componente del sistema nodal? Muy bien, muchachos. Muy bien. El nodo sinusal. Muy bien. Esa es la respuesta, el nodo sinusal. Profe, no hay clave. ¿Cómo que no hay clave? No hay nodo sinusal. Pero el nodo sinusal tiene otro nombre. Pero yo no me voy a estar acordando esos nombres. Sí, amigo, porque Villarreal tuvo la osadía de preguntar ese otro nombre, el nodo de Kate y Flack. El nodo de Kate y Flack. Anda, profe, ¿quién se va a estar acordando de esto? Usted. Yo le he dicho, todas las partes que estamos aprendiendo de nuestro cuerpo, cada una tiene nombre, nombre en latín, tiene sinónimos y nombres propios.
Si a usted le gusta anatomía y quiere estudiar esto en la universidad, prepárese porque se va a tener que aprender toditito los nombres. ¿Sí? Y pero como postulante hay ciertos nombres que sí debe recordar. Yo no lo estoy llenando de nombres a usted. Pero que yo le diga, de estos te vas a acordar, sí. Te vas a acordar de nodo sinusal y de nodo auriculoventricular, porque ya ha venido el examen de admisión. ¿Cómo se llama el sistema eléctrico que determina las contracciones del corazón? Sistema nodal. ¿Quién lo conforma? Aquí lo conforma un nodo de comando, un punto de comando donde se dispara la actividad eléctrica que determina la contracción del corazón. Y ese punto se llama nodo sinusal. El nodo sinusal. El nodo sinusal es el que manda en el corazón. ¿Dónde está? En la aurícula derecha, siempre. Y ahí hay células que disparan, disparan, disparan impulsos eléctricos. ¿Sí? San Marcos, al nodo sinusal, que todo el mundo le llama sinusal, San Marcos en su libro le llama sino auricular. Sino auricular. ¿Por qué? Porque sino viene de sinusal y auricular porque está en la aurícula. Profe, pero se llama sinusal. Pero San Marcos se está poniendo sino auricular. Pues, ¿qué hay que saber? Y cuando Villarreal lo preguntó como su nombre propio, nodo de Kate y Flack. Cuando yo le diga, por favor, acuérdate estos nombres, ahí sí lo voy a molestar un poquito. Y ahí va a poner usted una gran cuota, ¿no? Para grabar ese nombre, ¿ya? Cuando no sea imprescindible, no lo haremos. Miren, ya estamos en sistema digestivo y nombres propios no hemos visto muchos que digamos. Algunos sí, ¿no es cierto? Algunos sí, por supuesto. Cuando el nodo sinusal dispara, ese impulso llega hasta la aurícula izquierda a través del haz de Bachmann. No tiene otro nombre. Haz de Bachmann. Ahora, el mismo impulso tiene que llegar al segundo nodo, que es el nodo auriculoventricular o nodo de Aschoftawara. Villarreal otra vez. ¿Cómo llega del sinusal a la Aschoftawara? A través de tres fibras, las fibras internodales. De aquí el impulso sale hacia los ventrículos, corre por el tabique, haz de His. Esa fibra es el haz de His. Y haz de His se abren dos, rama derecha y rama izquierda. Llega hasta la punta del corazón, dobla y como un ramillete se va metiendo entre los ventrículos para electrizar a los ventrículos. Esas son las fibras de Purkinje. Esas son las fibras de Purkinje. Así que acá la respuesta era no de Katie Flack, porque el no de Katie Flack es el que manda en el corazón. A ver, examen. ¿Quién manda en el corazón? El nodo sinusal. El nodo sinusal es el que le pone el ritmo al corazón. El corazón lleva el ritmo del nodo sinusal. Si se acelera, me acelero. Si va lento, va lento. Pero me va con ritmo. Lleva el paso. Marca los pasos. Por eso dijimos en clase que el nodo sinusal también le llaman el marcapasos cardíaco. El marcapasos cardíaco, el nodo sinusal. ¿Y dónde está? En la aurícula derecha. Y de acá el impulso viaja por las tres fibras internodales al segundo nodo, que es el aurículo ventricular. De aquí sale el haz de His, que se abren dos ramas. Llegan hasta la punta del corazón, doblan, sube, y al subir se va metiendo por los ventrículos, se va metiendo por los ventrículos. Esas son las fibras de Purkinje, las que se meten por los ventrículos. Y no olvidar el haz de Bachmann, que es el que va hacia la aurícula izquierda. Resultado, corazón electrizado. Profe,
Y si el nodo sinusal pierde el ritmo porque se enferma, si se enferma ya no tiene ritmo. Y si ya no tiene ritmo, eso se llama arritmia. Arritmia, sin ritmo. ¿Ok? ¿Se acordó? Listo. Número 5. Un aneurisma. Aneurisma es una palabra que usted ha escuchado y ha oído hablar mucho. Ha escuchado en televisión, que el aneurisma, que el aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? Un aneurisma es una pequeña protuberancia con forma de globo, efectivamente, es un globito, y llena de sangre, que se forma en las paredes de los vasos sanguíneos, específicamente en las arterias, muchachos. Es un globito que se forma en la pared de las arterias y, por supuesto, se llena de sangre. Este globito llamado aneurisma. Cualquier vaso puede presentarlo. Se refiere a cualquier arteria de mi cuerpo puede tener un aneurisma, cualquier arteria. Pero es más común, más frecuente en la arteria aorta, que es la arteria más importante de mi cuerpo, los vasos cerebrales, las arterias cerebrales, la arteria poplitea. ¿Qué es eso, profe? La arteria poplitea es la que está en la rodilla atrás. Hay un huequito que usted se toca ahí. Y si usted toca ahí, apretando un poquito, va a sentir cómo late la arteria poplitea. La arteria mesentérica es la que empieza a repartir sangre a mis intestinos. La mesentérica. Y la arteria esplénica, la que va al vaso. La esplénica es la que va al vaso. En estas arterias es donde más suelen verse estas aneurismas, pero puede haber en cualquier arteria, ¿no? Pregunta, ¿las arterias son vasos sanguíneos cuya pared presenta fibras? Profe, ¿qué tiene que ver esto con el aneurisma? Nada. Otra vez, nada. Te han querido saturar, pues, con el aneurisma. Fíjate que, profe, el aneurisma. Siempre va a haber un postulante que se va a asustar y va a decir, no sé. Y ni siquiera leyó la pregunta. Dice, ¿las arterias son vasos sanguíneos? Sí. ¿Cuya pared presenta fibras? Usted me enseñó, profe. Usted me enseñó esto. Hay fibras colágenas, hay fibras reticulares y hay fibras elásticas. Esto es de tejido conectivo. Y la pared de la arteria tiene tejido conectivo. ¿Pero qué tipo de fibras? Muy bien, los que marcaron la letra E. Muy bien. Colágenas, que son las que ponen la fuerza, y elásticas. Por eso la arteria es esto. No, las reticulares no tienen. Las fibras reticulares hay más en la dermis. En la dermis tenemos esas de las reticulares. En la dermis tenemos las 3. Y si no se acuerda, acuérdese con esta imagen. No me va a decir que no se acuerda de esta imagen. Una arteria presenta adventicia. Adventicia, la capa externa. Debajo de ella, una capa elástica hecha de fibras elásticas. Ahí está. Y eso hace que la arteria haga esto, pulse. ¿Pero con qué se contrae? Con su capa muscular. Dijimos que la arteria tiene músculo. Y debajo de la capa muscular, otra capa de fibras elásticas. Por eso la arteria es tan elástica, pues. Y de hecho que hay fibras de colágeno, porque las fibras de colágeno son las que ponen fuerza ahí. Así que lo que tenemos acá es fibras de colágeno y fibras elásticas. Y ya adentro viene la capa interna que se llama el endotelio. El endotelio, y ahí va la sangre, ¿no? ¿Qué cosa es el aneurisma? Es una debilidad de las paredes de la arteria.
el músculo se adelgaza, la capa elástica se adelgaza y pasa esto. Imagínense que esto forma como un globito. Si hablamos entre amigos y con mucha confianza, se forma como una tetilla acá. Así hablamos los peruanos, ¿no? Como una tetilla, profe, como un globito, y la sangre bup, 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 se mete y sale en ese globito. Eso es un aneurisma. Entonces la pregunta del alumno es, profe, ¿puede reventar? Y la respuesta es sí, puede reventar. Profe, ¿y cualquier persona puede tener esto? Sí. ¿Usted y yo? Sí. ¿Qué miedo? ¿Y qué voy a hacer? Normal, voy a cuidarme, voy a atender siempre mi corazón, ver que no me suba la presión y todas esas cosas. Y si tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo voy a saber si tengo? ¿No? Así que mejor tranquilo, vamos, esperemos que no. No es para vivir traumado. Yo no puedo vivir pensando, tendré. No, pues, una vida ordenada, sana y todo va bien, ¿no? Entonces, ese es el aneurisma, ¿ya? 6. El timo. Esta pregunta sí un poquito como que se coló. No hemos hablado del todo de esto. El timo es un órgano glandular linfoide. Una glándula. Linfoide significa que fabrica linfocitos y el linfocito es un tipo de glóbulo blanco especializado perteneciente al sistema inmunológico. Y usted recordará que yo le tengo un ofrecimiento que un día vamos a hablar del sistema inmunológico. Todavía. Ya se les va a anunciar cuándo va a ser el sistema inmunológico. Va a ser una clase, ¿no? Dentro de la glándula timo maduran los linfocitos T o células T. Las células T son imprescindibles para el sistema inmune adaptativo, mediante el cual el cuerpo se adapta específicamente a los invasores externos. ¿Quién es un invasor externo? Los virus. Un invasor externo que tiene al mundo muy preocupado es el coronavirus. Y los que salen a enfrentarlo es precisamente este linfocito T. Pregunta. Estos linfocitos se originan principalmente en... Y lo contesta todo el salón. Profe, ¿usted no enseñó? Sí enseñé. Porque es un tipo de glóbulo blanco. Y los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y las plaquetas tienen su fábrica principal. ¿Cuál es? Listo. Todo el mundo contesta. Ya ve que hay que hacerle así nomás a usted. Cha, 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 cha. ¿Y se acuerda? Muy bien, jóvenes, la médula ósea roja. Profe, pero acá dice que es el timo. Pero acá dice se originan principalmente. Y la fábrica número 1 de elementos sanguíneos, incluyendo al linfocito, es la médula ósea roja. Bravo. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Ahora, que hay linfocito B, que hay linfocito T, sí, vamos a conversarlo. Que el linfocito T es la que se encarga de, ¡pum!, chocar con el virus, inmunidad celular. En cambio, el linfocito B es la que se encarga de fabricar los anticuerpos. Le tengo que hablar de esto. Eso es lo que se llama inmunidad humoral. ¿Ok? Vamos poco a poco. Y hay otro linfocito, el natural killer. Repito, todo esto vamos a hablar en la respectiva clase de sistema inmunológico. No nos adelantemos. Y ahí veremos que tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Dentro de los glóbulos blancos está el linfocito. Y el linfocito tiene de especial que además de la médula ósea roja, tiene otras fábricas. Esas otras fábricas de linfocitos y solo linfocitos se llaman órganos linfoides. Ejemplo, el timo. El timo, acá.
El timo es una glándula que vamos a estudiar en sistema endocrino, ¿no? Y el timo fabrica linfocitos. El vaso fabrica linfocitos. Los ganglios que tenemos en el cuerpo fabrican linfocitos. Las amígdalas fabrican linfocitos. Ahora agárrese. El yeyuno ilion, el intestino delgado, fabrica linfocitos. ¿Con qué? Con unos tejidos que se llaman placas de Peyer en el intestino delgado. Y por último, el apéndice. Cuando hicimos sistema digestivo, dijimos que el apéndice no sirve para nada. Y es verdad. Pero algo tiene que hacer, profe. Fabrica linfocitos. ¿Ok? Pero siempre número uno, la médula ósea roja. Para todo lo que es sangre. Muy bien contestado. 7. Los testículos. No hemos hecho clase de sistema reproductor, pero sí de embriología. Fue nuestra primera clase. Ya hablamos de testículo, hablamos del ovario. Los testículos son las gónadas masculinas productoras de los espermatozoides y de las hormonas sexuales. La testosterona, pues, es la hormona masculina, ¿no? Gónadas. ¿Qué es eso? Gónada con G significa órgano que fabrica al gameto. Gameto también es con G. ¿Y qué cosa es el gameto? El gameto masculino, el espermatozoide, y el gameto femenino, el óvulo. Ovocito. Ovocito. Espermatozoide. Ovocito. Los gametos, las células sexuales. ¿Quién las fabrica? Las gónadas. Eso es gónada. ¿Quién es la gónada masculina? El testículo. ¿Quién es la gónada femenina? El ovario. Estos testículos son los órganos glandulares que forman la parte más importante del aparato reproductor masculino y su equivalente femenino serían lo acabo de decir, su equivalente femenino, los ovarios, pues, profe, los ovarios. ¿Qué quería que diga? Óvulos. No, profe, los ovarios. Esa estuvo sencillita. Y esa me llevó a recordar la clase de embriología. Testículo es en el varón lo que ovario es en la mujer. Sus gónadas. Gónadas. Y gónadas se escribe con G. ¿Y qué significa gónada? Fabricante de gametos. ¿Cuál es el gameto del hombre? El espermatozoide. El gameto de la mujer, el óvulo u ovocito secundario, como ya hemos adelantado. Gameto también se escribe con G. Sí, ya sé, profe. Y genital también se escribe con G. ¿Quién es el genital acá en el hombre? El pene. ¿Quién es el genital en la mujer? La vulva. Y nadie está hablando de pene ni de vulva, pero son los genitales y los genitales. Esa palabra se escribe con G. Gametos se escribe con G y gónadas se escribe con G. Le suplico, no se vaya a confundir por apuraditos. No se me vaya a confundir por apuradito. Una cosa es el genital. Eso es lo de afuera, lo que se ve, profe, el pene, la vulva. Ese es el genital. Otra cosa es la gónada, testículo y ovario. Y otra los gametos, espermatozoide y óvulo. ¿Sí? 8. Esta también se ha colado un poquito. A esto sí no llegué a hablar. A ver usted solito. Vamos a leerla y analizarla. La vagina es un conducto fibromuscular elástico. Estamos en vagina. Que forma parte de los órganos genitales internos de la mujer. Y se extiende desde la vulva, genital, fuera, hasta el útero. Correcto.
La apertura externa vaginal puede estar parcialmente cubierta por una membrana llamada himen. Qué feo. Todos los libros del mundo, todas las páginas de internet, que el himen es una membrana, que el himen es una membrana. Yo le pregunto a toda la universidad, ¿qué es una membrana? Defíneme membrana. Profe, es que es una membranita. ¿Pero qué? Como una telita. Es difícil definir membrana. Por eso el himen es una membrana. En realidad es un repliegue, es un repliegue que se forma en la mucosa, como el que tenemos aquí. Cuando usted levanta su labio, el labio no se pega a la encía y hay un frenillo ahí. Acá arriba también tenemos un frenillo. Ya, eso es como un repliegue. Algo así es el himen, pues. Sino que a alguien se le ocurrió decir membrana y pasan las décadas y los siglos y todo el mundo repite membrana, membrana, membrana. Pues es un repliegue de la mucosa así, que forma esa tapita que se llama el himen. Eso es. Mío para no estar repitiendo como todo el mundo, membrana, membrana, membrana. La vagina se extiende desde dicha apertura hasta el cuello uterino, el cervix. Eso vamos a profundizarlo más en el sistema reproductor, ¿ya? La vagina permite las relaciones sexuales y el parto. Todos los que hemos nacido de parto natural, de parto normal, de parto vaginal, salimos por la vagina de nuestra madre. La vagina además canaliza el flujo menstrual. Sí. Claro, por ahí viene el flujo menstrual, la regla, como decimos criollamente. Y esto ocurre periódicamente. ¿Qué? Esto de la regla ocurre periódicamente. Sí, profe, por eso las jovencitas dicen, estoy con mi periodo. Otros dicen, estoy con, me enfermé. Dicen alguna jovencita. Hasta ahora, no, es que me he enfermado. Ya me toca enfermarme. No es una enfermedad, pero vamos, que es la palabra con la que nos crían, ¿no? Este, eso me enseñó la señorita que trabaja conmigo en las tardes. No, que ha venido Andrés. Oiga, yo de ingenuo caigo, diga, ¿cómo? No, no, ya de viejo no había escuchado esa de Andrés. Que yo le, ¿qué le pasa, señorita? ¿Se siente bien? No, que me ha venido Andrés. ¿Y quién es Andrés? El que viene cada mes. Yo nunca había escuchado esto, pues, ¿no? Ya uno viejo lo agarran, Dios mío. Pero es el flujo menstrual, ¿no? Este, y esto, periodo, ¿es parte de quién? ¿Del ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs, profesor de biología, ¿qué le pasa? Eso del profesor Barbosa, eso. El ritmo circadiano, no sé qué es eso. El ciclo menstrual, parece, ¿no? De eso está hablando. El ciclo biológico del útero, ciclo de los, eso es de parásitos, de lombrices. Profe, este es ciclo menstrual. Esto conversando salía por cultura general, ¿no? Obviamente parte del ciclo menstrual. El flujo menstrual, que es periódico, es el ciclo menstrual. Pero yo tengo que explicarles ya cómo se controla esto hormonalmente, ¿no? Ahí le voy a explicar que el ciclo menstrual es lo que os ocurre mes a mes con el endometrio dentro de la mujer. Y el ciclo menstrual se cuenta en días desde que empieza una regla, corren los días, hasta que empieza la próxima. Entonces, todo esto es controlado hormonalmente. Hoy no es día de hablar de esto. ¿Ya? Cuando hablemos de ovario, ahí si usted va a terminar, tiene que terminar experto en esto. Como tiene dos fases, la fase proliferativa, la fase secretora, las hormonas, los estrógenos, la progesterona. San Marcos le encanta preguntar esto. Esta pregunta sí se escapó, no debió estar acá. Pero, miren todo lo que nos falta aprender, ¿ya? Nos falta todavía. Esta sí, todos la contestan, ¿ah? Todos, nadie se queda callado. ¿Cuántos son? 88 alumnos, menudo 86. Siameses. Siameses son aquellos gemelos cuyos cuerpos siguen unidos después del nacimiento. Deténgase un ratito, ya va pensando, usted va leyendo y va, su cerebro va a 1000 por hora.
Profe, nacieron pegaditos, son los hermanitos pegaditos, profe. Ya, pero dice que son gemelos. Gemelos. Ahí está la respuesta. Son hermanitos gemelitos, ¿ah? Pero que sus cuerpos siguen unidos después del nacimiento. De aquí hasta el final, estadísticas, nada más. Esto tiende a ocurrir en uno de cada 200.000 nacimientos, naciendo el 50% de los casos muertos y perteneciendo el 75% de los siameses al género femenino. El porcentaje de supervivencia de los siameses oscila entre el 5% y el 25%. De aquí hasta aquí, estadísticas. Ahora la pregunta. ¿Los siameses son tipos de gemelos? Sí, dice que son gemelos. ¿De qué tipo? Pegaditos. Pero acá dice disigótico, divitelinos, monocigóticos, no verdaderos o incubados. Yo creo que por mi cultura descarto la D y la E, ¿no? Si son gemelos, ¿cómo se forman los gemelos? ¿Vamos todo el salón? Profe, los gemelos se forman cuando el embrioncito se divide en dos. O sea, iba a ser un solo niño, un solo embrión. De un solo cigote se forma un solo embrión. Iba a ser un niño. Y ese embrión se abrió en dos. Y ahora tengo dos niños idénticos. Eso de venir de un solo embrión que viene de un solo cigote se llama monocigótico. Esa es la respuesta. Están correctos, están correctos. Están correctos. Gemelo monocigótico es aquel en el cual un solo óvulo, vamos a llamarle óvulo, fue fecundado por un solo espermatozoide, siempre es así, uno. Entonces formó un solo embrión, un solo cigote monocigótico, un solo cigote. Empezó a formar un embrión, pero el embrión se separó en dos. Entonces me va a dar dos niños idénticos, pero que vienen de un solo cigote. Pero son dos niños, pues, porque se le ocurrió, discúlpeme, partirse en dos al embrión. Y cuando no se separa bien, nacen pegaditos, siameses. Los siameses es como si los hermanitos estuvieran pegados por el hombrito. Imagínense que nacieron pegados por el hombrito o por el potito. Siameses. Pero son de un solo gemelo. Perdón, son gemelos de un solo cigote, monocigótico. ¿Y cuándo son disigóticos? Cuando fueron dos óvulos de mamá, cada uno con su espermatozoide, dos cigotes y cada uno de un niño. Le llamamos criollamente mellizos. Y no tienen por qué ser iguales. Profe, pero uno es blanquito, el otro es más negrito, pero son mellizos, son hermanitos. No tienen por qué ser idénticos. Idénticos son cuando son gemelos de un solo embrión. Monocigóticos, aquí no. ¿No? Mellizo o trillizo, ¿no? Y esto lo hemos conversado en la clase de embriología. Pregunta 10. La pregunta 10, como para aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora, jóvenes. A ver usted, el alcoholismo es un padecimiento que genera una fuerte necesidad y ansiedad. Es una enfermedad. El alcohólico es un enfermo, es una enfermedad que genera una fuerte necesidad y ansiedad de ingerir alcohol. De forma que existe una dependencia física del mismo, manifestándose a través de varios síntomas de abstinencia, ¿no? Cuando no toman, cuando no es posible su ingestión. El alcohólico no tiene control sobre los límites de su consumo, que va en aumento a medida que se desarrolla tolerancia a esta droga. ¿El alcoholismo se considera como una enfermedad de tipo? Esto pregunta bastante San Marcos.
profe, el alcohólico toma mucho alcohol. Entonces, como el alcohol genera dependencia en el cerebro, cuando yo dejo de tomar, el cerebro pide. El cerebro se ha acostumbrado a esa excitación del alcohol y pide. Y si no toma, entonces el cuerpo empieza a sentir que le falta algo y empieza a sudar, a temblar. Eso es dependencia física. Y mi mente está más que pensando en alcohol y alcohol y alcohol. Esa es dependencia psicológica. Ya estoy alcohólico. Lo mismo ocurre con las drogas. Ahora, ¿cómo actúan estas sustancias? Actúan de que mi cuerpo pide, entonces yo tomo el alcohol, me drogo, tranquilo. Pero eso crea tolerancia. Quiere decir que llega un momento en que lo que tomo ya no me hace. Lo que me drogo ya no me hace. Y el cuerpo pide, oye, más. Si yo tomaba 10 vasos o fumaba 10 drogas, llega el momento en que me fumo las 10 y es como si no hubiera fumado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y tengo que ser más, y las siguientes tendrán que ser 15, y las siguientes tendrán que ser 20, y la dependencia va a ser mayor, y el deterioro va a ser mayor. Y ya no lo puedo controlar. Eso es lo que se llama, ¿no? Ir generando, ¿no? Tolerancia, pero la tolerancia a la droga. El alcohol lo es. ¿Qué tipo de enfermedad es esta, muchachos? A, degenerativa. B, social. C, carencial. D, autoinmune. E, hereditaria. Profesor. Correcto. Hereditaria no va a ser. Profe de padre alcohólico o hijo alcohólico. Mentira. Que hay genéticamente una predisposición, sí, pero no. No es así. No. B, D, autoinmune. No. Carencial. Carencial es cuando me falta alimento, no droga, alcohol. No, si yo no, me faltan vitaminas, me falta comida, la anemia es carencial, pero no el alcohol, pues. Social, ¿tiene que ir la sociedad? No, profe, yo soy bebedor, anda, mentiroso. Eso no es una enfermedad degenerativa, porque va destruyéndome por dentro. Primero la corteza cerebral y después otros órganos, ¿no? Como el hígado, y me lo va haciendo puré al pobre hígado, me lo destruye. Eso se llama enfermedad degenerativa producida por alcohol. El alcoholismo es una enfermedad degenerativa, producido por el consumo de una sustancia tóxica como el alcohol o las drogas, en el caso, ¿no? Las enfermedades crónicas degenerativas son enfermedades que van degradando física y o mentalmente a quien la padece. Una artrosis, que es el desgaste de mis articulaciones, es degenerativa, pero por viejo. Por viejo. Cuando usted quiere bajar de la combi y delante de usted hay un viejito, y el viejito piensa cada vez que pone un pie y baja una grada, y el cobrador, ya, abuelito, baja el pie, baja, abuelito, apúrate, y el abuelito ahí despacio, ¿por qué lo hace tan despacio? Está viejo, pero no, porque le duele hacer ese movimiento. Y usted se baja corriendo, salta, pero vamos a llegar a viejos. Y la articulación se va a desgastar. Entonces, ¿y no vamos a acordar? No puedo evitar degenerar. Otras que se originan por el envejecimiento, por ejemplo, el Alzheimer. Les habrán hablado en psicología, ¿no? Como el Alzheimer va deteriorándose la corteza cerebral, va degenerando por la edad y entro en demencia. ¿No? Y si es por tóxicos, como el alcohol o las drogas, también entra en enfermedad degenerativa porque va destruyendo el cuerpo. Enfermedades degenerativas, muchachos. 11. La leucemia. Esto lo van a contestar todos porque lo hemos hablado en clase. La leucemia es un grupo de enfermedades malignas de la médula ósea. Es un cáncer de la sangre. Hablar de esto es delicado porque
Cáncer pues hay en todas las familias, ¿no? Pero vamos, no puedo ocultarlo. Esta leucemia provoca un aumento descontrolado de los leucocitos en la misma. Aumenta mis glóbulos blancos. Profe, los glóbulos blancos hacen la defensa. Sí, pero estos glóbulos blancos que aumentan son glóbulos blancos que en vez de defenderme, me atacan. Son glóbulos blancos traidores. Bueno, fuera que aumentan los glóbulos blancos para defenderme contra los gérmenes. No, me vienen contra mí y me van destruyendo. Esa es leucemia, ¿no? Con respecto a los leucocitos, es considerado como la primera línea de defensa a nivel celular. Listo. La pregunta nada tiene que ver con el enunciado. El enunciado me empezó a hablar de leucemia y me asustó un poquito y miren todo lo que hemos comentado. Y al final me dicen quién es la primera línea de defensa. Pregunta San Marcos textual, primera línea de defensa. ¿Cuál es el primer glóbulo blanco que sale a defendernos cada vez que se mete una bacteria al cuerpo? Y todos en coro, profe, el neutrófilo. Muy bien. Se están acordando. ¿Qué tiene que ver con el... Nada, es DECO. Es DECO. El neutrófilo es uno de los 5 glóbulos blancos que tenemos en la sangre. Tengo el eosinófilo, tengo el basófilo, el neutrófilo, el monocito y el linfocito. Pero el número 1, el que sale de frente a atacarnos, el neutrófilo. A atacarlos a las bacterias, ¿no? El neutrófilo. Ya hablaremos nuevamente de ellos, porque hicimos una mención cuando hagamos el sistema inmunológico. Hablaremos de la función de cada uno. Y ahí recordaremos lo que San Marcos dijo textual. El neutrófilo son los primeros que aparecen en infecciones bacterianas agudas. La palabra quizá la mejor no es aparecer, los primeros en salir a enfrentar a las bacterias. No es que aparezcan, pues, ¿no? Son los primeros, la primera línea de defensa, dijo San Marcos, en un reciente examen, neutrófilos. 12. Ay, el que no se acuerda de esto, no sé qué le hacemos. No, 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 se están equivocando. Se están equivocando. La implantación del embrión en el endometrio uterino. Cuando el embrión ya está formado, recordamos que bajaba por la trompa de falopio y llegaba al útero y se implantaba en el endometrio. Y cuando lo hace, ¿en qué estadio se encuentra? Blástula, blástula, no es gástrula, jóvenes. Si hubieran marcado de frente de gástrula y pasaban a la siguiente pregunta, se le fue los 20 puntos. Es blástula, llamado también blastocisto. Profe, esto es repaso. Ya ve cómo de una a otra vamos recordando lo que ya hemos aprendido. Mire, ahora no me va a decir que no se acuerda esta lámina. A ver, ovario, trompa de falopio, útero, y el útero tiene su revestimiento interno, que es el endometrio. ¿Sí? Paso número 1, ovulación. Ovulación. El ovario lanza un ovocito secundario. 2, fecundación. Vienen los espermatozoides y solo uno fecunda. Que se forma el cigote. Ahora, el cigote tiene que bajar y llegar al útero para instalarse en el endometrio. ¿Cuánto va a demorar ese descenso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. Y cuando el cigote llega al útero, no lo hace como cigote. Ya cambió y llega como embrión.
En esos primeros 7 días, lo que empezó siendo un cigote, en 7 días llega al útero como embrión ya. Y cuando pasamos de cigote a embrión y empezamos nuestra vida como embrión, el embrión pasa por 3 etapas iniciales. 3 etapas iniciales, que son, vamos, las 3 en orden. Vamos, cigote, día 1, día 2, ya va cambiando, día 3, ya va cambiando, día 4, mórula, número 1. Aquí ya soy mórula. Mórula. Siga, profe. Día 5. Día 6, blástula. Número 2. Blástula o blastocisto, que es lo mismo. Día 6. Siga, siga. La blástula entra al útero. Y el día 7, la blástula se implanta. Blástula. La blástula o blastocisto es la que se implanta en el endometrio. El blastocisto o blástula es el que se implanta. Y una vez que ya estoy en el vientre de mi madre, ya estoy implantado ahí, ahí recién cambio a 3 gástrula. Recién. Ya es el día 9. 10. Recién cambio a gástrula. ¿Correcto? En orden entonces, mórula, blástula, gástrula. ¿Cómo era, profe? Vamos, cigote. Baja, baja, hijo. 1, 2, 3, 4. Mórula, número 1. Siga. 5, 6. Blástula o blastocisto. Y el blástula o blastocisto entra al útero. Blástula y se implanta el día 7. ¿Quién se implanta? La blástula. Respuesta. Y una vez que ya me implanté, ya estoy bien rico ahí recién paso a gástrula. Y en gástrula es cuando aparece eso de ectodermo, mesodermo y endodermo. En gástrula es cuando sale ectodermo, mesodermo y endodermo. Recién. Trece. Los desmosomas son 2 puntos. Eso es Villarreal. Esa es una pregunta objetiva. Los desmosomas son, ya, postulante, ¿sabes o no sabes? Si no sabes, ya pasa a la siguiente pregunta. Nada de que, ay, media página, que fíjate, que, ay, que Pedrito con Pablito con... Estamos grandes, ya. Es una pregunta objetiva. Así era San Marcos, pues, hasta que vino esto del DECO y malogró todo, ¿no? A ver, ¿qué son los desmosomas? Ustedes tienen la palabra. Los desmosomas, profe, me suena, me acuerdo, tejido epitelial. Ajá, ya me estoy acordando, la pared de ladrillos, cuando los ladrillos se juntan. Desmosomas, bien. A, son puentes de unión entre 2 células epiteliales. ¿Puentes? Los puentes comunican. No. B, puentes de unión entre 2 células vegetales. No, el profe de biología nos ha enseñado esto. Eso se llama plasmodesmos. Eso se llama plasmodesmos en célula vegetal. C, poros de la membrana basal. Mira, profe, ¿dónde ha visto una membrana basal con poros? D, estructuras de adherencia entre 2 células epiteliales. Correcto. Correcto. Estructuras de adherencia, de fijación, como echar cementito entre las células epiteliales. Y eso es el desmosoma. Y en clase decíamos que son broches. ¿Se acuerda? Desmosomas, broches hechos de proteínas. Así, el desmosoma de una célula se encuentra con el desmosoma de la otra célula y se abrochan.
se abrochan. ¿Correcto? Esos son los desmosomas. Y así las células epiteliales se mantienen unidas. No son un puente. Yo no veo que intercambian nada aquí. Es un broche de adherencia. Y cuando la célula se abrocha a la membrana basal, porque también se tiene que ajustar a la membrana basal, entonces se abrocha con medio broche. Ya no es broche-broche, sino medio broche. Y eso se llama hemidesmosoma. Hemidesmosoma, ¿no? El desmosoma es el broche célula-célula, doble, clic. Pero el hemidesmosoma solamente va de la célula epitelial a la membrana basal. En todo caso, queda bien anclado ahí. Bien anclado ahí. ¿Correcto? Ay, hace frío. 14. Lo hablamos en la clase de sangre. Yo lo he dicho. Yo lo he dicho. Transcurrido su tiempo de vida, los elementos formes de la sangre. ¿Qué es eso? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Cuando nos digan elementos formes, son los que tienen forma y es en la sangre. Y estos son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, las células sanguíneas. Transcurrido su tiempo de vida, los elementos formes de la sangre son retirados de la circulación y eliminados, destruidos. Hasta aquí nomás, fuera. Pum. Principalmente por quién. ¿Quién es el principal sacador y destruidor, no sé si está bien dicho, de glóbulos viejos? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y glóbulos... No, no. El vaso. El vaso. El vaso. Molestando la vista un poco. El vaso. El vaso es un órgano que no contestan, pero el vaso es un órgano que se encuentra al lado izquierdo, encima del riñón izquierdo. Este vaso, ¿qué hace? Ahí lo tiene. Por una arteria, me llena de sangre el vaso, ahora la sangre sale por la vena. ¿Y qué hace el vaso? El vaso hace varias funciones. El vaso se encarga del metabolismo del hierro. El hierro para la hemoglobina. El vaso de alguna manera es un almacén de sangre. No es que tenga sangre ahí para rato, no, pero como está lleno de sangre, un pequeño depósito de sangre, ¿no? El vaso también se encarga de fabricar linfocitos. También es un órgano linfoide, también fabrica linfocitos. Y los linfocitos producen anticuerpos, ¿no? No tanto el vaso, pero vamos, fabrica linfocitos. Y la otra función importante del vaso es detectar en la sangre que le llega por esta arteria, entra la sangre y el vaso detecta glóbulos rojos viejos, glóbulos blancos viejos y plaquetas viejas. Y cuando las detecta ya viejitas, las va sacando de la sangre y las va destruyendo, dejando espacio para que entren células nuevas. Es el principal órgano destructor de elementos sanguíneos viejos. Y eso de sacar elementos sanguíneos, glóbulos rojos, blancos y plaquetas y destruirlos, se llama hemocateresis. Hemocateresis. ¿Qué cosa es hemocateresis, profe? Es la destrucción de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas viejas. ¿Quién hace eso? El vaso. Profe, si a mí me sacan el vaso, el hígado. El hígado es lo máximo. ¿Qué? ¿Se puede vivir sin vaso? Sí. A pesar de lo importante que es el vaso, a uno le sacan el vaso y normal. No es un órgano vital. Tenemos un solo vaso, ¿eh? Pero no es vital. Me sacan el vaso, me quedé sin vaso. Y ahora, ¿quién asume sus funciones? Hígado.
Ese hígado es lo máximo. El hígado debería ser el presidente del Perú. Vota por el hígado. Hay que ser un partido, hígado del Perú. ¿No? Porque el hígado lo puede todo. Y todo lo hace bien. Me sacaron el vaso. Ya, yo te ayudo. ¿Qué fue el que habló? Yo te ayudo. Oye, yo te ayudo. Sí, eso escuché yo de un experto. No son más de 1000, son más de 3000 funciones que hace el hígado. Sin contar las que puede asimilar después durante la vida. No tengo tiempo si no les contaba una anécdota, jóvenes, pero ya no tengo tiempo. Yo siempre cuando empezaba en este oficio de enseñar y preparar a los muchachos en anatomía, yo siempre decía un chiste malo, porque mis chistes son pésimos, ¿no? Son chistes que no dan risa. Y siempre decía en tono de chiste que como el hígado es lo máximo en el cuerpo, y eso definitivamente lo es, yo siempre decía que habría que hacerle un monumento al hígado. Sí, el hígado se merece un monumento, le hacen monumento a tantas personas, hay que hacerle un monumento al hígado, decía yo. El día que ustedes vean un monumento al hígado, ya saben quién lo hizo. Y los chicos, se reían. No, estoy hablando de hace años atrás. Pues bien, existe un monumento al hígado, jóvenes, alguien lo hizo. Alguien lo hizo en el Perú. No recuerdo en qué sitio del Perú, en el interior del país es, pero alguien puso en una plazuela un hígado, un monumento al hígado. Y le hicieron problemas a ese alcalde, ¿no? Por gastar la plata en hacer monumentos al hígado. Lo que yo no sé si este joven, este alcalde me habrá escuchado, ¿no? No sé si me habrá hecho caso o le habrá nacido de él también, ¿no? El hígado, pero prefiero pensar de que no fue mi alumno, ¿no? Porque lo consideraron mal, pues, ¿no? Gastar la plata en hacer un monumento al hígado, ¿no? Mañana yo que haga un monumento al riñón y le hacen un monumento al riñón. No, pues mejor ya no digo nada ya. Ya no digo nada ya. Pregunta 15, cosas que pasan, oiga. El monumento está ahí, ya no lo han sacado. El tejido, yo no fui. El tejido epitelial es avascular. El tejido epitelial es avascular. Otra vez, o sea, no tiene vasos sanguíneos, no tiene arterias. El tejido epitelial no tiene arterias propias. El oxígeno y los nutrientes que requieren sus células lo obtienen, ya, todos digo, porque usted sabe esto. ¿Cómo obtiene el tejido epitelial oxígeno y nutrientes? ¿De dónde? Si no tiene arterias y venas, no tiene vasos sanguíneos propios. Muy bien, muy bien, muy bien. No va a ser del aire atmosférico, pues tampoco son autótrofos, pues, profe. Sus propios vasos sanguíneos sí no tiene y la grasa no lo aporta por difusión a través de la membrana basal. ¿Quién está debajo de la membrana basal? El tejido conectivo. Si usted me permite, recordemos tejido epitelial en un minuto. El tejido epitelial que ya vimos en la pregunta 1, ya estoy pensando en la pared de ladrillos, es un tejido formado por células iguales, formando capas. Estas células tienden a ser poligonales. A veces son planitas, a veces son células cúbicas, o a veces parecen chisitos paraditos, ¿no? Cilíndricas. Pero plana, cúbica o cilíndrica se van acomodando en filas. 2, siempre están muy juntitas, casi no hay espacio entre ellas, formando una capa o varias capas. Esto podría ser tejido epitelial, este también, pero este no, porque no pueden estar separadas. 3. Y el tejido epitelial siempre se apoya sobre otro tejido. ¿Quién? Tejido conectivo laxo. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo laxo tiene algo que el tejido epitelial no tiene, vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. ¿Y cómo el tejido epitelial consigue lo que necesita el tejido conectivo si entre ambos, número 4, hay una malla
Es verdad, esa malla existe, es la membrana basal. La membrana basal como que se interpone entre el tejido epitelial y el tejido conectivo laxo, pero en realidad no se interpone. No impide la relación entre ambos tejidos. Tanto así, más es una base para soportar al tejido epitelial, pero no le hace problemas. Por eso que, número 5, teniendo el tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, y el tejido epitelial no los tiene nunca, por eso dicen que es avascular. Por eso es que el oxígeno que hay en la sangre que viene por el tejido conectivo, el oxígeno escapa, atraviesa la membrana basal y se mete en el tejido epitelial para que el tejido epitelial lo use. Los nutrientes también, los nutrientes salen de la sangre, atraviesan la membrana basal y se meten al tejido epitelial para que el tejido epitelial los use. Jóvenes, a través de la membrana basal no pasa sangre. Sangre roja, no. Pasa el oxígeno de esta sangre, los nutrientes, las vitaminas, eso pasa a través de la membrana basal hacia el tejido epitelial. Por eso pasan juntos. Y ese pasaje se llama difusión. Difusión. Así vive el tejido epitelial. Por eso siempre está junto con el tejido conectivo. Siempre. Y esta será la última, porque la hora nos está ganando, ¿no? Las últimas 4, esto se lo voy a pasar al señor Shaza para que usted vea. El agujero de Botal, eso no lo hablamos en clase. El agujero de Botal se presenta normalmente en el corazón fetal, en el feto. Normalmente, todos tuvimos. Y comunica a la aurícula derecha con el ventrículo derecho de mi corazón. No. El lado derecho es la válvula tricúspide. Aurícula izquierda con ventrículo izquierdo. Profe, esa es la válvula bicúspide o mitral. Aurícula derecha con aurícula izquierda. ¿Cómo va a ser, profe? Si no hay comunicación en la aurícula, está el tabique. Ventrículo derecho con ventrículo izquierdo. Profe, está el tabique. No puedes mezclar la sangre. Arteria aorta con arteria pulmonar. Me muero. Entonces, ¿dónde está el agujero de Botal? Es un hueco en el tabique entre las dos aurículas que usted y yo y toda la humanidad tuvimos cuando éramos feto. Pero antes de nacer, se cerró el huequito ese. Solito cierra. Ese agujero de Botal, conocido también como foramen oval, foramen significa abertura, hueco, oval, agujero oval o agujero de Botal, se encuentra aquí, en la mitad del tabique que separa la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Y todos hemos tenido este huequito cuando hemos sido feto. Pero llegando al mes 7, mes 8, 7, 8, solito cerró. Cerró. Entonces, en todos nuestros corazones está cerradito. ¿Cómo sabe? Porque estamos acá vivos. ¿Qué pasa si no cierra? Nace el bebito, lo ponen en su camita, en su incubadora, pasan unas horas y en vez de ponerse rosadito, el bebito se me pone azul. ¿Por qué azul? Porque al nacer con el huequito aún abierto, ahora la sangre oxigenada se me va al lado venoso. Pierdo mi oxígeno. Todo lo que había oxigenado se pierde, se pierde, se pierde, se mezclan las sangres. No oxigeno bien, me pongo azul. Oye, este bebito se está poniendo azul. Le hacen el estudio, foramen oval permeable, foramen oval abierto, agujero de Botal abierto. Conclusión, se va a morir. Se va a morir. A no ser que, ojalá cierre, o que alguien venga, lo opere al bebito y lo cierre el huequito. ¡Oh, su profe, ese corazón! Del tamaño de un pollo, con todo respeto.
abrirlo, cerrar el huequito, ya se imagina. Ese es el agujero de Botal o foramen oval, ¿no? Y nos ganó la hora. No quiero quitarle sus minutos. Válvulas sigmoideas, ya eso usted lo sabe. Usted solo contesta al toque. Bien, estas preguntas que faltan y todo el paquete se lo voy a pasar a señorita Shaza. Señorita Shaza, le estoy pasando